tarde con 23 minutos es el tiempo del centro del país. En el marco de la cumbre Escudo de las Américas, que se celebró el 7 de marzo ahí en la Florida, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump se comprometió, él dijo así, a desmantelar a los cárteles de la droga y a las organizaciones terroristas extranjeras que operen en el hemisferio. Señaló que Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr las fuerzas de combate más eficaz y necesaria para que se desmantelen los cárteles y sus capacidades de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada. Hubo un comentario que es el que ha quedado pues a nivel mediático por lo poco respetuoso que significa que un jefe de Estado pues se refiere así a un homólogo, a una homóloga en este caso, como es a la presidenta Claudia Sheinbaum, y que lo haga delante de pues, sus pares a nivel regional. El presidente Trump hizo este señalamiento en esta reunión en su club de golf allá en Estados Unidos. Miren, todo viene, está entrando a través de México y la presidenta me agrada mucho. Es muy buena persona, tiene una voz hermosa, es una mujer hermosa, pero qué voz hermosa, presidenta. Le dije, déjeme erradicar a los cárteles. No, por favor, presidente, tenemos que erradicarlos, tenemos que acabar con ellos por completo. Porque están empeorando, se están apoderando de ese país, los cárteles están manejando México, no podemos permitir eso, están demasiado cerca de nosotros, demasiado cerca de ustedes, pero todo entra a través de México en su mayor parte. Bueno, de adicciones y todo eso, ni una palabra, también hay que decirlo, y es un comentario, la verdad, sí, ciertamente, pues que bastante indignación puede causar por lo que se refiere, más allá del personaje y que sabemos cómo comunica y todo ello, pues creo que no es lo más conveniente ni prudente que un jefe de Estado se refiera así a otro jefe de Estado. Hoy hubo una respuesta por parte de la Presidencia de la República. Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no, que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no. Es lo que señaló hoy la presidenta de la República. Está con nosotros y de verdad me da mucho gusto poder platicar con el periodista, escritor, corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, a quien saludo, abrazo a la distancia. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, a tus órdenes. Jesús, ¿cómo leer esto que dijo Trump ahí con este club de presidentes de derecha de la región en su club de golf allá en el estado de Florida? En medio de estos señalamientos, pues sí, ciertamente, pues que sí causan malestar por lo que se refiere. Te puede gustar o no el gobierno de la presidenta Sheinbaum y lo que ha hecho a lo largo de los últimos años este gobierno, pero referirse así a un jefe de Estado, la verdad sí es molesto y además pues llama mucho la atención, ¿no, Jesús? Pues mira, más allá de que llame la atención mediáticamente, yo creo que hay que tomar las palabras de quien viene, porque Donald Trump no tiene la autoridad moral en este caso para hablar del tema del narcotráfico sin mencionar algo que tú señalabas en la introducción. El tema de la demanda y consumo de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero que hay en su país en relación con el narcotráfico. No me llama tanto la atención lo que dice de la presidenta, que lo hace con burla al imitarla, no presidente, porque se ha expresado de otras maneras de otros jefes de Estado y de gobierno. Vamos a hablar recientemente de Gustavo Petro, el presidente colombiano. En un par de ocasiones dijo que se cuidara el culo, literal. Y luego lo recibe en Washington y dice, somos grandes amigos. Creo que Trump habla para el auditorio que lo está escuchando en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Ahora, 17 países formaron este escudo de las Américas. Ninguno de esos 17 países puede contribuir enormemente a la problemática de combatir al narcotráfico. No está Colombia, no está México, no están países del Caribe esenciales por donde hay rutas del trasiego de drogas.
Y pareciera que Trump habla como si la problemática del narcotráfico la hubiera parido la divina providencia. Y eso se generó por la gran demanda y consumo de drogas de los estadounidenses. Claro. Y si se han empoderado a nivel de enfrentarse a ejércitos como el nuestro, como el caso de el Mencho, en Jalisco, es con las armas de Estados Unidos. Porque a mí lo que me pareció relevante sin aventar la piedra a ningún lado fue lo que hizo el secretario de la Defensa de nuestro país. El 80% de las armas con las que se defendió el Mencho y su gente, fabricadas en Estados Unidos. Al buen entendedor, pocas palabras. Ahora bien, hay demasiadas contradicciones, Jaime. Antes de que se celebrara esta disquecumbre semihemisférica en Doral, Florida, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Guerra, de Estados Unidos, había escrito en su cuenta en X que los cárteles del narcotráfico habían suspendido de manera indefinida sus actividades debido a lo que vieron con la letalidad y efectividad con que el Comando Sur destruía lanchas en el Caribe y en el Pacífico, que van 46 y han ejecutado a 157 personas de manera extrajudicial. Y uno dice, acabas de decir esto y ahora me vienes a señalar que hay que combatirlos como a los grupos del terrorismo internacional. No tiene lógica lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Por eso te digo que depende al auditorio a quien se esté dirigiendo Donald Trump. En su país, pues se comen todo el anzuelo, lo muerden. Yo hace poco, cuando en el periódico de New York Times sacó un editorial por la ex corresponsal del Washington Post en México, casi señalándonos como responsables de todo lo malo que pasa en Estados Unidos, yo dije, ¿y quién chingados, perdón por la palabra, consume las drogas? Vaya, en el libro, en el último libro, en el de tu autoría, de los cárteles gringos, donde hablas del fentanilo, no abordan una sola palabra de cómo tú sí lo tocas, de que llega la droga al sur de la frontera y cómo esa misma droga llega a las calles de Chicago, de Nueva York, de Seattle, de la parte más norteña del continente, sin la colusión de bandas locales y, por supuesto, sin la corrupción de las propias fuerzas del orden del otro lado de la frontera, Jesús. El día de hoy, si tú revisas los comunicados de prensa del Departamento de Justicia, por lo menos hoy conté 19 casos de ciudadanos estadounidenses sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos. La prensa gringa con los ojos cerrados, porque eso no les parece nota. No es sexy, como dicen ellos. Pero es una realidad innegable que hay otro elemento que a mí me parece esencial en las contradicciones de Trump. Antes de su informe sobre el Estado de la Unión hace un par de semanas ante el Congreso, había dicho que por la frontera sur de su país, que colinda con la del norte del nuestro, ya no pasaban ni inmigrantes indocumentados ni drogas. Él lo dijo, cero. Así lo dijo textual. Y el día del informe dice, ha disminuido en un 56% gracias al sello de la frontera el tráfico del fentanilo. Y la pregunta, ok, si la frontera está sellada, eso quiere decir que ese 56%, ¿quién lo está moviendo dentro de su país? Los cárteles y los narcos gringos, silencio total. Y además hay otra cosa, no hace mucho hizo una comparación del narcotráfico en el Caribe, dijo, se parecen mucho a los Hells Angels, nada más que los nuestros son más buenos. Ah, caray. Sí, son. Yo con lo que también me quedaría, Jesús, es la reiterada visión del propio Trump y de los propios cercanos a Trump de que, pues, se sigue manifestando las bandas delincuenciales en México y que México no hace nada por atenderlas. Es palabras más o palabras menos el mensaje que quieren dejar dentro de este tipo de señalamientos y de discursos, lo que se ve a la distancia. No, y además creo que está clarísimo lo que ocurrió hace un par de semanas en Jalisco con la eliminación de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue una operación netamente mexicana del ejército, con información de inteligencia del ejército que primera vez lo hizo
diferente a lo que ocurría en otras ocasiones. Cuando ubicaban a un objetivo, el ejemplo más grande es el Chapo en Los Mochis, se fueron encima el mismo día y todos vimos cómo transmitían el enfrentamiento en esa casa. Lo agarraron por casualidad. Por primera vez el ejército mexicano tuvo calma y operó como marcan los cánones en materia de inteligencia. Dejarlos tranquilos, cerrar los huecos por donde pueden escapar, va a haber un enfrentamiento Sí. y se dio. Trump se colgó la medallita en el informe del Estado de la Unión y hasta se equivocó. Dijo, lo vieron ayer. Sí, claro. Sí, Y no sabía ni de quién estaba hablando. Cuando el discurso fue el martes y esto había pasado el domingo. El domingo, Exactamente. efectivamente. Híjole. El 22 de febrero. Pues ya estaremos muy atentos, pero sin duda sí llama mucho la atención esto que ocurre y también el propio mensaje hoy de la presidenta desde la conferencia mañanera. Jesús, gracias por estos minutos, siempre agradecido, te escucho, te leo y por supuesto también para mí es un honor poder platicar contigo aquí en Grupo Fórmula. Cuídate mucho, Jesús, te abrazo. Gracias, igualmente, y no se olviden, hay que tomar las cosas de quien viene. Exactamente, es Jesús Esquivel, es periodista y columnista en el proceso y además él es escritor corresponsal allá en Washington. Ya nos vamos.